global, dice acá. Y es eso. Aquí hemos cambiado un poco a la parte de biodiversidad en general. ¿Por qué hay mayor número de animales y plantas en los trópicos? Ustedes ya tienen la respuesta, ¿verdad? Mayores temperaturas en general. Y si son acompañadas de lluvias constantes, como es en los trópicos, tenemos las mejores condiciones para que haya mayor biodiversidad. Las plantas son muy susceptibles a dos cosas, y habiendo plantas hay alimentos para otras especies, ¿no es cierto? Así que tenemos. ¿Cuál es la explicación del gradiente latitudinal de diversidad de las especies? La explicación está otra vez en la temperatura. A menor latitud, es decir, en el Ecuador, nosotros tenemos mayores temperaturas, y a medida que nos alejamos y suben la latitud, a altas latitudes tenemos frío, cada vez más frío hasta llegar a los polos. Bueno, eso ya no es de tanto interés. Vamos a pasar a sucesión de un paraguaso. A ver, aquí hay algunas hipótesis de biodiversidad. Algunas de las cosas vimos, ¿no es cierto? Hipótesis basadas en factores temporales, el tiempo evolutivo, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de edad de la comunidad, y decíamos que mientras más vieja, más rica, ¿verdad? Decíamos que el tiempo evolutivo era importante, el tiempo orológico, por supuesto. Vamos a la sucesión. A ver, nosotros sabemos que con el transcurso del tiempo hay cambios en las comunidades, pero hay cambios que son cíclicos y que los podemos apreciar todo el tiempo. Por ejemplo, en las latitudes medianas como la nuestra, nosotros sabemos que llegado el otoño los bosques pierden sus hojas y quedan pelados, ¿ya? Llegado el verano ya las hierbas se agostan del otro lado, se secan, ¿verdad? Y se mueren hasta que aparece el otro, y primavera vienen las lluvias, el invierno y la primavera la temperatura aparece. Pero esos no son los cambios que a nosotros nos interesan. Aquí son cambios no cíclicos con una periodicidad anual, sino que a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con las comunidades? Más bien estamos hablando en términos de tiempos geológicos, de tiempos de cientos de años. La sucesión es eso, es un cambio que sufren las comunidades, incluso reemplazo de las comunidades en un mismo lugar geográfico, que ocurren con el tiempo. Vamos a ver por qué ocurren y en qué qué es lo que ocurre en la sucesión. Esto, ustedes tienen aquí una sucesión, dice matorral, no sé qué es, matorral polo, ya, matorral, con herbáceas, tomillos, etcétera. Y aquí hay otra comunidad que se supone que está en el mismo lugar y es un poquito más compleja. Y aquí hay otra, y acá tenemos otra más. Dice bosque climásico. Vamos a ver qué es eso, ¿ya? Con encinas, alcornoques, madrojos, etc. ¿Dónde se ha estudiado esto? Se ha estudiado fundamentalmente, por ejemplo, en los grandes lagos, en el norte, Canadá, Estados Unidos. Se ha estudiado en las zonas donde hay glaciares, en Alaska, por ejemplo, donde más se ha estudiado la sucesión. Es relativamente antiguo ya el concepto y el estudio hecho. Por ejemplo, si nosotros ponemos ahí el suelito y ponemos una lengua glacial aquí, es decir, el glacial está avanzando en ese sentido, ya va para allá. Nosotros podemos ver estudiar qué es lo que va ocurriendo. Por ejemplo, hay un glaciar en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, que está estudiado desde hace 200 años, mucho tiempo.
Bueno, ese glacial ha ido retrocediendo desde hace unos 200 años, 250 años. Es decir, se ha ido deshielando. Pero tenemos un indicador de hasta dónde llegó el glacial, ¿ya? Y el indicador es lo que arrastra adelante. Los glaciales, ¿verdad?, son verdaderos ríos de hielo que van arrastrando cosas y las van acumulando al frente y mirándolas para el lado. Bueno, aquí al frente, esta cosa es lo que se llama una morrena. Morrena, no morena. Morrena. Ese es el indicador. Si nosotros vamos hoy día para allá, el glacial podríamos decir que llega hasta aquí. ¿Ya? Por lo tanto, este fue retrocediendo, este glacial. La gracia es que lo ha hecho en el tiempo. Al principio, cuando comenzó el deshielo, estaba aquí, después se fue parqueando hacia atrás, y ahora llega hasta aquí. ¿Ya? De manera que el suelo aquí se fue descubriendo poco a poco y fue apareciendo vegetación. Este es el suelo que se descubrió antes y este es el suelo que se ha descubierto recién, hace muy poco tiempo. De manera que podamos tener una idea clara de qué es lo que ocurre en el tiempo. Si nosotros vamos allá y vemos, aquí nosotros encontramos un bosque de tipo, en Alaska, estamos en Alaska, ¿verdad?, de tipo de coníferas. Vamos a encontrar también abedules, vamos a encontrar de todo ese tipo de cosas. Aquí, un bosque ya bien asentado. A medida que nos acercamos a la era actual, no encontramos eso. Y aquí al principio encontramos suelo casi desnudo. Suelo desnudo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pensaron o qué es lo que han pensado los ecólogos? Es que al principio, cuando el hielo estaba ahí, este suelo estaba desnudo. Esto hace 250 años atrás. Pero ¿qué ocurre? Ocurre de que sobre esta roca desnuda llegaron los líquenes, ¿ya? Y se empezaron a proliferar aquí encimita de la roca desnuda, para que no se resfriara, para que no estuviera tan desnuda, líquenes. Esto siguió retrocediendo y eso fue lo que quedó desnudo. Pero los líquenes se pusieron aquí y aquí viene la cosa simpática, es que acá, donde empezó esto, los líquenes se van muriendo y van entregando materia orgánica a la roca. De manera que aquí se va a empezar a formar suelo. Eso cambia las condiciones y cambia las condiciones de una manera muy rara, porque las hace inadecuadas para los líquenes y las hace adecuadas para otras especies. Y los líquenes son reemplazados. Se ha formado una especie de pequeño suelo, de manera que pueden aparecer, por ejemplo, voy a poner acá unos puntitos más grandes, musgos, por ejemplo, briófitas, ¿ya? Y acá ahora tenemos líquenes, y si yo corro un poco más allá de la cosa, tengo suelo desnudo, líquenes, briófitas. Los líquenes van a ocupar esta parte, el suelo, aparecen los briófitos aquí, puntitos, pero acá empiezan a aparecer hierbas y las briófitas se quedan, ¿ya? Y así, me demoro un poco en esto, pero la cosa se va a ir complicando. Aparece aquí, ¿y qué más podríamos poner aquí para no demorarnos tanto? Arbustos, ¿ya? Y así, de manera que hoy día tenemos acá suelo desnudo, tendríamos líquenes, tendríamos briófitas, tendríamos comunidades herbáceas, tendríamos comunidades arbustivas y tendríamos comunidades boscosas, con un bosque final muy grande de píceas, abedules y otro tipo de coníferas, ¿ya?
Eso es la sucesión ecológica, porque aquí ha habido un cambio en el tiempo, en el cual al principio había roca desnuda, después líquenes, después briófitas, después hierba, después matorrales, después bosque. Entonces, visto en el tiempo, nosotros tendríamos esa película. La gracia del glacial es que nos permite ver todas las etapas. Todas las etapas. ¿Ya? Entonces, la sucesión es un cambio en el tiempo, en que las comunidades se sustituyen unas a otras. Pero no en desorden. La sucesión es ordenada. Ordenada. ¿Ya? Es predecible. Predecible. Yo puedo decir predecible. Puedo llegar con un amigo, ir allí y decir, mira, este suelo está aquí desnudo, en 250 años más va a ser un bosque de abedules, de picias, de pinos, etc. Ya, no, sí es cierto. Hagamos una apuesta. Vengamos en 250 años. Es predecible. ¿Por qué? Porque además de ordenada y predecible, es direccional. Sigue una dirección. Va en un sentido. En el caso de los glaciales, en esta zona, por razones del ambiente que hay aquí, de la temperatura, del clima, de todas esas cosas, hay una comunidad final, que es la comunidad que se suele llamar clímax, la comunidad clímax. La comunidad clímax, que es la última, ya no hay más cambio. Una vez que se llega a la comunidad clímax, se entra en una etapa de estabilidad por mucho tiempo hasta que hay una perturbación grande, ¿ya? Pero bueno, esa es la etapa clímax. Pareciera ser que toda esta sucesión ecológica se dirige a eso, a la etapa clímax, va en esa dirección. En nuestro caso es el bosque de coníferas, ¿ya? Esa es la idea de sucesión ecológica y estas son las características fundamentales: ordenada, direccional, predecible. Características que no aparecen en la diapositiva, pero yo les recomiendo que las pongan ahí porque son importantes. Aquí está un poco de nomenclatura. Ya nosotros partimos aquí. Suelo desnudo, campo desnudo, en este caso pradera, arbustos, bosque de pinos, bosque de robles y nogales. Esto en otro lugar, no allá, puesto que terminamos en otro bosque. Este también es bosque, pero es un bosque en que no se llegó a una estabilidad total, sino que hubo un cambio además. Y se llegó a este otro bosque, bosque de robles y nogales. El caso es lo mismo. Y lo que tenemos aquí es alguna nomenclatura. El conjunto de etapas, porque lo que podemos ver nosotros, igual como vemos allá, es que ha habido etapas. El conjunto de etapas se llama C. Ahí está. Y cada una de las etapas es una etapa seral. Es una etapa seral. Con nombres propios. La primera etapa seral, de inicio, es la pionera. Y la última es el clímax. Y aquí hay otro que es el preclímax. Curiosamente puede haber un post-clímax, más allá del clímax. Pero eso es por condiciones muy locales. ¿Ya? No entramos mucho en eso. Bueno, este modelo considera que la competencia es la interacción fundamental para que ocurra sucesión. No existe la comunidad clímax. Un clímax absoluto no existe porque siempre hay cambios, pero hay unas etapas de duradera, digamos, hasta que haya una perturbación grande, porque si no hay estabilidad, sí sería una etapa final, que sería la clímax. A ver, algo dije que iba... lo interesante acá es que las condiciones
cambian por el propio actuar de los organismos. Así como yo les decía que el líquen al principio es la primera seres vivos que llegan allí, ¿verdad? Una simbiosis de alga con hongos, el líquen, se instala allí, pero el líquen, al morir, entrega materia orgánica. Y eso va cambiando las condiciones y las hace propicias para que se instalen otras especies vegetales, o las primeras especies vegetales, el líquen no es un vegetal, las primeras especies vegetales, y ellos desaparecen, es decir, es un suicidio, por así decirlo, ¿ya? Cambian las condiciones de manera que las hace inapropiadas para la propia comunidad y apropiadas para que venga otra comunidad. Esa es la idea de la sucesión. Algunos modelos, a ver, facilitación. Las especies sucesionales pioneras modifican el medio facilitando la llegada de otras especies. Eso es lo que hemos conversado. Inhibición. Las especies sucesionales tardías no pueden establecerse porque las especies pioneras inhiben su germinación, crecimiento y reproducción. Puede ocurrir. Tolerancia. Las especies preexistentes no afectan la llegada de otras especies. Son distintos modelos. A ver. Modelo reduccionista jerárquico, ¿verdad? No, jerárquico, reduccionista y mecanístico de Piquet. Considera que diferentes procesos ecológicos pueden generar cambios en la dinámica poblacional de las especies dominantes de un sere, o sea, de una etapa sucesional, lo cual puede conducir la trayectoria de la sucesión. Muchas veces es importante quién llegue primero. Por ejemplo, en el caso de los líquenes, cuál sea el tipo de líquen que llegue. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de las especies pioneras que lleguen, puede cambiar, por ejemplo, la acidez del suelo. Si es un suelo ácido, eso va a ser bueno para especies capaces de aceptarse en un suelo ácido. Pero si el cambio que se produjo con las primeras especies pioneras que llegaron no fue a formar un suelo ácido, sino a formar un suelo neutro o, digamos, básico, por ejemplo, las especies que sigan van a ser otras. Es decir, el camino va a estar indicado o, digamos, condicionado por las primeras especies que lleguen. Por las primeras. Y eso puede ser facilitación o podríamos considerarlo lo otro, que es una inhibición. Se inhiben unas y las ácidas, por ejemplo, en el caso del pH básico o neutro, para las demás, y se favorecen las que son capaces de soportar. Aquí algunas, a ver, veamos, otras cosas que habría que poner acá. Nosotros, en este caso que hay aquí, se suele hablar de una sucesión primaria. ¿Cuándo ocurre una sucesión primaria? La sucesión primaria ocurre cuando se parte de cero, es decir, el suelo, donde se va a sentar la comunidad futura, está absolutamente descubierto, no hay vida, digamos. Cuando surge una isla volcánica en el mar, es el mejor ejemplo. Eso es pura lava, roca pelada. Allí nunca hubo vida. Entonces ahí habrá después una ocupación y habrá una sucesión ecológica que vamos a llamar primaria. La secundaria es cuando, por ejemplo, no sé, en cualquier parque, nosotros imaginémonos el parque allá, parque, ¿cómo se llama? ¿Padre Hurtado? Allá arriba en la reina. Sí, sí. ¿Ya? Imaginémonos que alguien lo cierra y dice: aquí no entra nadie más. Nunca más. 200 años que aquí no entra nadie. Ahí hay pasto, hay árboles, hay cosas.
Pero si se lo deja solo, va a ir avanzando un cambio. No va a seguir siendo parque como siempre, sino que se va a transformar seguramente en un bosque tipo mediterráneo, ¿ya? De lo que debería haber por naturaleza aquí. En ese caso hablamos de una sucesión secundaria, que parte con una base vegetal, una comunidad ya había, una comunidad por muy pequeña que fuera. De manera entonces que tenemos sucesiones secundarias, sucesiones primarias. Hay algunas que se llaman también, por ejemplo, que es lo normal, autógenas, es decir, que se generan solas. Y otras en las cuales puede haber cierta intervención. No nos interesan esas, serían solamente las autogénicas. Hay algunas sucesiones que se han nombrado por allí, pero que son cuestionadas en parte. Por ejemplo, lo que ocurre con un cadáver. Si ustedes van con un amigo por ahí, lo invitan a salir a la cordillera, y cuando ustedes, cuidado, el amigo agarra una piedra y le pegan un pedazo en la cabeza y lo dejan tirado ahí. Pueden estudiar una sucesión de cambios allí. Va a ocurrir cambios. Por ejemplo, la primera cosa que va a llegar son las moscas, ¿ya? Van a llegar las moscas ahí porque hay líquidos que se derramaron. Entonces van a poner sus huevos y van a salir las larvas de mosca, etc. Y todo eso va a ir cambiando. Después van a llegar cierto tipo de escarabajos, después otro tipo de escarabajo, y al final va a quedar, el amigo va a quedar en los huesos. Toda esa fauna, normalmente aquí es fauna, nosotros la podemos estudiar. De hecho, se estudia en medicina legal, se estudia eso porque sirve para datar la muerte de un cadáver que se encuentra por ahí, ¿ya? Dependiendo del tipo de fauna que uno encuentra en el cadáver. Ahí se habla de que podría ser una sucesión, una retrosucesión, no sé, pero no vale mayormente la pena hablar de ello porque no es nuestro caso. Bueno, aquí hay una sucesión. ¿De qué tipo podría ser esto? Modelo matorral central de Chile. ¿Ah? ¿De qué tipo de sucesión sería? Jerárquico. De lo que ya dije, ¿primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria, ¿no es cierto? Dice aquí la idea. Cultivos abandonados. Se dejó de sembrar ahí, se abandonó. Después aparece, dice, invasión de semillas dispersadas por el ganado y por otras cosas. Aves, por ejemplo, aparecen herbáceas. Y se va complicando. Aparece aquí ya litres y kilos. Quillay, peum. Ya tenemos entonces un bosquecito mediterráneo. Sérico, ¿qué significará? Una zona xeromórfica que apareció por ahí en alguna carta, ¿no? Seco, ¿ya? Los ambientes áridos, secos, son séricos. No es casualidad que la marca Xerox lleve ese nombre, porque las fotocopias con Xerox no son fotocopias con tinta, es decir, húmedo, sino que son con polvos, que son atraídos por eléctricos, ¿verdad? Se van formando las letritas y después se funden con una cuestión térmica, es decir, se hacen secos. Por eso el Xerox, no se les va a olvidar más. Sérico, Xerox es seco. Aquí están las sucesiones primarias, según el tipo de ambiente. Las sucesiones primarias, un nuevo hábitat, no tiene una comunidad preexistente, no hay sustratos desarrollados, se parte de cero. Sucesión secundaria,
retorno de un área a su vegetación natural, alteración de un ambiente antiguo. Un poco de confusión, pero cuando recién empezaron estas ideas de sucesión, se pensaba que en un lugar se alcanzaba una etapa clímax, ¿ya? Es decir, donde ya no había más cambio. Y que el factor fundamental y único, y ese quizás fue un error, era el clima. Era el clima. De manera que en una zona mediterránea nosotros nunca vamos a alcanzar, por ejemplo, un bosque tropical simplemente porque no hay suficiente agua ni suficiente humedad, ¿no es cierto? Así que no se alcanzaría en una zona mediterránea un clímax como un bosque, como una selva tropical, sino que sería una etapa que no digamos anterior, pero el clímax en una zona mediterránea sería un bosque de hojadura, como el nuestro, ¿verdad? Con litre, los que aparecían por ahí, el pedo, mulquillá y todas esas cosas. El clima sería importante. Esta fue la primera idea de Clemens, siempre jugábamos con eso, Clemens, Clemens. Que fue quien planteó esta idea. Pero la verdad es que en un clima suele haber cosas distintas. No, por ejemplo, en una zona, a ver, estoy pensando, pensemos en Los Ángeles. ¿Alguien es de allá o conoce por allá? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Toda la zona de Los Ángeles tiene un clima en el cual nosotros deberíamos esperar una cosa como existe en la costa, que es la costa, la cordillera de Nahuel Buta, que es un bosque templado, higrófilo templado, es decir, de agua y temperatura templada, no alta, sino que mediana, que es la selva valdiviana. De Arauco hacia el sur parte todos los bosques templados nuestros. En Los Ángeles está a la misma latitud, o sea que por latitud, por temperatura, por precipitaciones, debería allí haber también un bosque de tipo valdiviano, parecido al de Nahuel Buta. Pero ¿existe ese bosque ahí o no? ¿Qué es lo que hay en esa zona? Pino. ¿Ah? Pinos. Pinos y pinos y pinos y pinos. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cuál es la explicación que podamos dar? Es decir, oh, qué cosa más mala. ¿Cómo pudieron botar todo el bosque natural para plantar pinos? Que acidifica el suelo y ya después sirve para solo pinos. Pero es un error, porque eso no había bosque natural ahí. No había bosque nativo parecido al de Nahuel Buta, había otra cosa. Había un matorral tipo espino. ¿Por qué? A pesar de tener un clima semejante a la cordillera de Nahuel Buta. ¿Por qué fue así? Por una cosa... ¿Ah? No es por culpa del hombre, ¿eh? Es por la culpa del cóndor. ¿Suena raro? Claro, dicho así, es raro. Pero los que conozcan arriba Antuco, ¿verdad? Hay un gran lago allí y un volcancito que es hijo de este. Este es un volcán. No existe hoy día. Se fue. ¿Ya? Se echó a volar. Literalmente, este cóndor, este volcán Cóndor, hizo una explosión, una erupción pliniana, dice por ahí, ¿verdad? Porque Plinio el Viejo murió en el Vesubio. Bueno, una erupción entonces muy terrible, tipo Krakatoa. Ubican Krakatoa, ahí está una película de todo eso. Una de las erupciones grandes que había en Europa. Este voló
desapareció. Y se llenó toda la zona esa de arenas volcánicas. Hoy día esas se pueden encontrar, ¿eh? Hasta aquí, hasta Santo Domingo más o menos, en la arena negra de Santo Domingo hay restos de ceniza del volcán Cóndor. Estamos hablando de miles de años atrás, cuando ocurrió eso. Bueno, ¿qué ocurrió con las cenizas en el valle, todo el valle, en una gran parte de Los Ángeles? Ocurre que cambian las condiciones edáficas, se hace mucho más poroso el suelo, de manera que teniendo la misma cantidad de agua, de precipitaciones, esa agua se infiltra, no se queda arriba por mucho tiempo. Entonces, en el fondo, no hay disponibilidad de agua para las plantas en la misma cantidad que hay en la cordillera de Nahuel Buda. Entonces hay un factor ahí local, que es un factor edáfico, ¿ya? Edáfico. El suelo. De manera que nosotros podemos tener una etapa, si nos centramos en el clima, aquí, lo que deberíamos tener ahí es un bosque higrófilo templado, pero no lo tenemos por razones edáficas. Tenemos una etapa anterior, tenemos una etapa preclímax, algunos dirán disclímax, es decir, dis quiere decir dificultad, ¿no es cierto? Ustedes conocen hartas palabras con dis. A ver una. Cuando uno no puede respirar bien, disnea. Cuando tiene un problema gástrico, dispepsia, ¿verdad? Hay tantas, distrofia, displasia, no, esa no. Bueno, dis siempre sería dificultad, de manera que una dis, en este caso, una etapa disclímax sería que por alguna cosa particular especial no se alcanzó la etapa clímax. Aquí hay una diferencia entre las especies que son capaces de colonizar ambientes difíciles y aquellas que pueden llegar más tarde, cuando ya las cosas están más maduritas. Las especies pioneras son las de las etapas pioneras, son las primeras. Y ahí tenemos que sus características pueden ser de biomasa baja en general, en niveles de nutrientes bajos. A medida que avanza el proceso sucesional, se va complejizando esa cosa, por lo tanto se va ganando eso. Hasta llegar a las comunidades clímax, más avanzadas entonces, en donde hay una mayor biomasa, hay una mayor diversidad de especies fundamentalmente. ¿Ya? Estas son sucesiones primarias y sucesiones tardías. Ya. No me importa mucho. Límites de las comunidades. Estamos hablando de comunidades. Dejamos la sucesión ecológica, hay más que decir, pero lo dejamos allí. Y pasamos a qué es lo que ocurre con una comunidad. La primera cosa que uno dice es ¿dónde pongo los límites de una comunidad? Lo normal es que los límites sean ambiguos, que no sean claros. Sin embargo, existen comunidades en las cuales los límites son claramente establecidos. Por ejemplo, una comunidad lacustre, es decir, la comunidad de un lago. Ahí está clarito. Normalmente nosotros vamos a poder decir que los bordes, las orillas del lago, son el límite de esa comunidad. Si nosotros recordamos las poblaciones ya tenían límites ambiguos, porque nosotros en una población, puede ser puntitos aquí, ¿verdad? Podemos tener esto, por ejemplo, individuos de la población, ya. Y ustedes me dicen, ¿dónde está el límite de la población? Chuata, problema, porque alguien puede decir, mire, yo haría los límites aquí,
porque ahí están concentrados todos los individuos. Y yo te diría que yo tengo que considerar todos los individuos, así que tengo que considerar ese también. Así que los límites de esta comunidad, de esta población, serían eso. O sea, con las poblaciones ya tenemos dificultades para poner límites. Si las comunidades están formadas por poblaciones, el problema es mayor, ¿ya? De manera que normalmente son ambiguos, sin que exista, o sea, sin dejar de lado que hay comunidades en que está bien establecido. Cuando el límite es perfectamente claro, nosotros hablamos de eso, de límite, ¿ya? De borde. La palabra que se usa es borde, el borde de la comunidad. En el resto de los casos, cuando son más bien difusos, ambiguos, suele haber superposición de dos comunidades. Entonces hablamos del ecotono. Esta palabra hay que considerarla, moderna. ¿Ya? Bueno, aquí hay dos tipos de borde o ecotonos, inherentes e inducidos. Los inherentes son lo natural, lo propio, ¿ya? Son los bordes o ecotonos, hay que hacer la diferencia entre ecotono y borde, producto del devenir natural, sin introducción del hombre, antrópica, ¿ya? Los inducidos en general están producidos por intervención del hombre, perturbaciones por el hombre, fuego, pastoreo, tal, etc. Eso cambia los límites de las comunidades, pero lo hace en forma con intervención del hombre. Si las comunidades cambian sus bordes sin intervención, sino que por perturbaciones naturales, podríamos decir, entonces es un borde inherente, propio de. Esa diferencia se lee. A ver, ahí aparece borde. Un borde es donde se encuentran dos o más comunidades vegetales. Ecotono es cuando se integran dos o más comunidades vegetales. Más adelante debe haber. Aquí está. Por ejemplo, en este gráfico, si nos fijamos aquí hay una pradera. Las praderas son herbáceas, no tienen árboles, ¿ya? Así que esto es una pradera claramente definida y se termina aquí, no hay pasto aquí adentro. Aquí hay un bosque y el cambio es abrupto. Pasamos de pradera a bosque, de un paraguaso. Ahí podríamos decir que hay un borde entre las dos comunidades, entre la comunidad X y la comunidad Y. Está allí, ¿ya? ¿Encontramos eso normalmente en este tipo de cosas? No. Lo que encontramos es algo así, ¿ya? En el cual la pradera, claro, deja, pero sigue, y aquí tenemos todavía hierbas al interior del bosque. O si ustedes quieren, árboles al interior de la pradera. De manera que esta zona que está aquí es una zona de transición entre una comunidad y otra. Ese es el ecotono. Esa zona de transición es el ecotono. La gracia del ecotono entonces es que nosotros encontramos especies de las dos comunidades contiguas, de la pradera y del bosque. Las otras son más complejidad del ecotono, pero la parte medular está aquí arriba. Síntesis. El modelo de biogeografía de islas de MacArthur y Wilson generó enormes avances en el entendimiento de los patrones de riqueza y diversidad de las comunidades. El estudio de los patrones y procesos involucrados en las sucesiones ecológicas son fundamentales para comprender y conservar las comunidades ecológicas. Seguimos la síntesis. ¿Cuál es la finalidad de un modelo de biogeografía de islas? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. Alguien podría decir, ¿se acuerdan de esto? Con un asterisco ahí arriba. Esta es la riqueza característica de la comunidad. Pues una respuesta podría ser
a lo mejor no es la correcta, sería la finalidad es determinar la riqueza característica de esa comunidad aislada. Eso puede ser, pero puede ser que eso no le interese, sino que más bien podría ser otra la respuesta, como explicar cosas. Bueno, no importa mucho. Ahí abajo, eso es lo que yo les decía antes, aparece aquí, estime los índices de diversidad ecológica. Yo dejaría esto fuera, ¿ya? Diversidad ecológica para las siguientes comunidades. Y esto ya sabemos hacerlo. Con eso partimos la clase, repitiendo lo anterior, pero haciéndolo con el computador. Eso podrían entretenerse ahí en hacer eso, pero háganlo con las fórmulas que manejamos nosotros, no con lo que aparece acá. Ya. Se acabó eso. Vamos a dejar ¿Mm?